Un saludo a todos nuestros auditores. Comenzamos un nuevo programa de nuestra serie basado en el libro de Mateo y estamos abriendo ya un instante con la Sagrada Escritura. Saludamos a nuestro hermano Andrés. Muchas gracias, pastor. Un saludo para todas las personas que nos escuchan, particularmente a aquellos que no son cristianos o que no se declaran cristianos y que están interesados en saber más sobre las Escrituras. Así es. Y por lo mismo es que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio en cuanto al orden dentro de las Biblias, y nos habla ciertamente de nos da, mejor dicho, una información muy detallada acerca de varios aspectos de la vida pública de Jesús. Quedamos en el capítulo 4, donde ocurren varias cosas importantes, súper trascendentes, como es la tentación que sufre por parte de Satanás el Señor Jesucristo cuando toma estos 40 días en un lugar desierto, en las montañas probablemente, y cómo es que va venciendo cada una de esas tentaciones con la misma palabra de Dios, con su palabra. Y eso es lo que hablan y nos da la importancia y el realce de lo que es la palabra de Dios. La palabra es lo más importante porque es la norma de conducta, es el estándar, es la base sobre la cual nosotros operamos el discernimiento de Dios. Si no tenemos esa estructura, no tenemos esa base, no tenemos esa regla, no podemos nosotros en definitiva tener una concepción clara de lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que ni siquiera vamos a usar el término positivo porque no es algo que nosotros... La Biblia no tiene aspectos positivos o negativos. La Biblia toda es la palabra de Dios y como tal siempre es buena para el ser humano, para el hijo, la hija de Dios. Y el contraste es, por supuesto, todo lo que son nuestras opiniones, nuestra propia voluntad y nuestra propia percepción de la historia bíblica. Hemos estado revisando, ¿no es cierto?, también el llamamiento de los primeros discípulos cuando Jesús comienza su ministerio en la zona de Galilea, específicamente en Nazaret, que es el lugar donde Él se crió. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo es que se van cumpliendo varias profecías que dicen relación con este comienzo de ministerio de Jesucristo. Y finalizamos la semana anterior con la declaración en el versículo 19 del capítulo 4, y que la explicó ampliamente Andrés, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que Jesús dice, que es: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les hace una invitación basado en un aspecto conocido para ellos, pero con una connotación totalmente distinta. Sin embargo, vemos que este llamamiento es 100% efectivo, porque en el versículo 20 nos dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así es. Le siguieron. Hoy día vamos a ver del versículo 21 al 25 y si alcanzamos a esbozar ya el capítulo 5. Bueno, dice del versículo 20 al 25. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien, vemos ahí que continúa este reclutamiento de los apóstoles por parte de Jesucristo. Y sería interesante también recordar que Jesucristo está desarrollando el comienzo de su ministerio en la zona norte de Israel, en la zona de Galilea. Toda esa zona que, a pesar de que Israel es un país pequeñito en cuanto a su dimensión geográfica, es un país que marca harta diferencia entre las personas que son del norte de la parte de Galilea con la gente que es del sur, considerando como parte sur también lo que es la ciudad más importante, Jerusalén.
Entonces vemos que el ministerio de Jesús se comienza a ser transversal porque efectivamente los seguidores vienen de todos los puntos del Medio Oriente o de la zona de Israel y van, por supuesto, detrás de las sanidades más que de la enseñanza. Y Jesús comienza ahí a recorrer comienza su ministerio que va a estar caracterizado, ¿no es cierto?, por un trabajo intenso, desgastador, tremendamente demandante, prácticamente 24/7, como diríamos el día de hoy, ¿no es cierto?, y que constantemente Jesús está siendo acosado por las multitudes, quienes con distintas intenciones o distintas motivaciones se acercan a él. Sin embargo, podemos ver el versículo 24 que dice que se difundió su fama por toda Siria, es decir, fue mucho más allá de la Galilea, de lo más norte de Galilea y traspasó a lo que es Siria. Sí, se inicia, por así decir, en primer lugar, ¿cierto?, el entrenamiento de sus primeros discípulos. En los versículos que vimos la semana pasada habló de Andrés y su hermano Pedro o Simón. Que después se le iba a llamar Pedro, ¿cierto? Aquí aparece a los hijos de Zebedeo, que era Jacobo o Santiago, que es lo mismo, ¿cierto? Santiago, Jacobo, y su hermano Juan. Y luego, como dices tú, él como que los empieza a preparar, es decir, los empieza a llevar por diferentes lugares, dice ahí, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y tal como dices tú, Carlitos, no solamente se queda en Galilea, sino que habla de que su reputación aumentó en Decápolis. Menciona Decápolis, que era un grupo de 10 ciudades que estaban fuera del territorio judío. Es decir, la fama llegó mucho más allá. Mientras que por otro lado Jerusalén, como dices tú, estaría en el extremo sur. Más, digamos, geográficamente en el centro, pero más hacia el sur. Más hacia el sur. Y culturalmente absorbe al sur. Exactamente. Y Judea, todo ese sector, ¿cierto? Judea incluye Jerusalén. Está como en el límite. Es decir, la fama de Jesucristo se extiende, pero mucho más allá de los límites que tenía políticamente el pueblo judío. Pero lo que llama la atención, lo mismo que estabas diciendo tú un poco, es respecto a sus milagros. Aquí vemos cómo Jesucristo no busca la fama en sus milagros. Muchas veces Él le dice a las personas y le pide que no les digan a nadie, digamos. Él está pidiendo o evitando, por así decir, esta fama. Sin embargo, es tan gigantesco, digamos, el tipo de milagros que Él hace, ¿cierto? Como dice acá, ¿cierto? Que no solamente sana a aquellos que están enfermos, sino que los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y también los sanó a todos. Entonces, ¿qué contraste vemos eso con lo que se ve hoy en día con algunos de estos supuestos estos apóstatas en realidad que llenan estadios diciendo que van a hacer sanación, etcétera? Digamos que sí buscan la fama, que sí cobran una entrada, por así decir, con el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo absolutamente silencioso, callado, no buscando la fama, no buscando la gloria, siempre dándole la gloria al Padre, ¿cierto? Y por otro lado, si sanaba a alguien de manera milagrosa, muchas veces quedó registrado en los evangelios que Él les pedía que no le dijeran a nadie. De hecho, ampliando un poco lo que tú dices, el contraste que encontramos con todo este tipo de personajes falsos, Jesucristo se registra probablemente, según los historiadores, se debe registrar no más del 10% de lo que realmente Jesucristo hizo. Y vemos que el efecto de sus sanidades iba desde lo espiritual hasta lo psiquiátrico y por supuesto en lo físico. Y cuando hablamos de sanidad, hablamos de una sanidad total y completa. Pero tal como tú lo decías, Jesús no buscaba eso. Jesús buscaba ciertamente acercar la salvación a las personas, el reino de Dios. Y Jesucristo también, de manera importante, Él mismo, ¿no es cierto?, comienza a desarrollar
un ministerio que no traía, al parecer, un esquema determinado, pero que cuando uno lo estudia posteriormente se da cuenta de que cada cosa que Jesús hizo tenía y era parte de un plan bien determinado. Uno piensa a veces que cómo hubiese sido si se hubiese contado con las redes sociales o con el tipo de comunicaciones que existe el día de hoy, la presencia de Jesús en el mundo, porque podemos ver que este comienzo, este periodo de predicación en la zona de Galilea fue un periodo relativamente corto, y de ahí comienza él a recorrer e ir y venir en distintos lugares, ¿no es cierto? Hasta, por supuesto, ya asentarse en Nazaret, definitivamente, ¿no es cierto? En la zona de Betania y en todo ese sector, pero no teniendo nunca una morada fija. Por lo tanto, su peregrinaje por la zona antes de entrar a Jerusalén, ya de manera definitiva, fue lo que caracterizó también estos desplazamientos que él tenía con todos sus discípulos. Pero donde iba, el efecto de su presencia era siempre el mismo. Sí, hay otro detalle, digamos, que aparece en el versículo 23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, en las sinagogas judías, porque era el pueblo judío, un área judía, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hay una separación entre lo que es predicar el evangelio y lo que es la sanación. Muchas veces la gente confunde cuál es el evangelio en sí, cuál es esta buena noticia, que es lo que quiere decir evangelio, ¿cierto? Y lo mezcla a veces con los milagros. Hay una serie de líneas doctrinales que se enfocan en los milagros. Sin embargo, lo que estamos leyendo acá es que una cosa es predicar el evangelio del reino o predicar el evangelio de los cielos, ¿cierto? Y otra cosa es andar haciendo los milagros que hizo Jesucristo. Es decir, no es el centro del evangelio, no es el núcleo del evangelio el hacer milagros. Es otra la buena nueva. Sí, es importante lo que tú dices, Andrés. Bueno, en primer lugar, hacer la pequeña observación de que cuando dice la sinagoga de ellos, Jesús, por supuesto que era judío, de línea judía, israelita de línea judía, pero nunca se identificó Jesús con la religión judía o farisea en ese instante. Por eso es que también lo separa. Él ocupaba el lugar de predicación para enseñar, pero no se hacía parte del sistema, aun cuando fue llamado muchas veces rabí. En el tema, por supuesto, de los milagros, que Jesús los hizo en una abundancia probablemente irrepetible, incluso por la sumatoria de todo lo que hicieron los apóstoles, vemos que no es la señal, el milagro, el prodigio, lo que en definitiva convierte el alma de un ser humano. Y la historia bíblica nos demuestra a lo largo de toda su extensión, ¿no es cierto?, que efectivamente nunca ha sido así. Vemos, por ejemplo, los mismos israelitas que más de 1 millón o prácticamente 2 millones de personas vieron todos los milagros que Moisés hizo por medio de las plagas, ¿no es cierto?, que Dios hizo a través de Moisés, a través de las plagas. Vieron cómo se abrió el mar, vieron caminar en seco, vieron el maná, vieron la nube, escucharon la voz como trueno de Dios, todo eso. Pero cuando tú dices cuántas personas de esa generación fueron salvas, la respuesta es 2, Josué y Caleb solamente. Recuerda que todos los menores de 20 años que entraron al desierto fueron los que se consideraba la segunda generación. Exacto. Pero hablando de la primera generación, que serían aproximadamente 1 millón de personas, 1 millón de personas, o de 1 millón de personas, solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, es algo muy, muy similar a cuando Jesucristo dijo que la puerta es estrecha. Lo que certifica... Pocos la hallan. Exacto, lo que certifica que nunca el ser humano es cambiado espiritualmente por un evento sobrenatural, por un milagro, por alguna señal. Si no es la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús explica en la historia del rico y Lázaro, al final de ella, ¿no es cierto?, cuando está el hombre condenado, ¿no es cierto?, pidiendo por su familia en esas condiciones. La respuesta de Jesús es que si no creen
a Moisés y a los profetas, o sea, a la ley y los profetas, que era la Biblia de que tenían en aquel entonces. Las escrituras que ellos tenían hasta ese momento. Exacto, si no creen en eso, dice, aunque se levante un muerto, nunca creerán, no serán salvos. Nunca, jamás, los milagros han sido parte del proceso de la salvación de un ser humano. Salvo que Jesús mismo lo haya establecido, como cuando a la mujer que tocó el borde de su manto y su enfermedad que arrastraba de 12 años terminó, pero lo que operó en la mujer, ¿no es cierto?, fue esa fe. Dijo que si tan solo yo tocara el borde de su manto, hay todo un proceso ahí, y es cuando Jesús le dice que tu fe te ha salvado. No solamente ha sido sanada, sino que ha sido salvada. Pero eso es una certificación que el mismo Señor Jesucristo lo hace. Por lo tanto, primero operó la fe en Jesús antes del milagro. Antes del milagro. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos y vamos a comenzar con el capítulo 5, que es muy, muy interesante y que quizás muchos de nuestros auditores por lo menos tienen un conocimiento cultural acerca de él, que son las bienaventuranzas. Bien, estamos de regreso ya y vamos a comenzar la lectura del capítulo 5 del Evangelio de Mateo y vamos a llegar hasta el versículo 12. 12. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, acá esto tiene, cada vez que leo otra vez el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, es inevitable poder recordar mi viaje a Israel, porque se logró determinar no el monte exacto. En realidad, cuando usted va a Israel no va a encontrar ningún monte grande ni nada por el estilo. Si es de aquí de la ciudad de La Serena, le diré que el Cerro Grande es una montaña en lo que es Israel. Son todas mesetas pequeñas y por lo tanto lo que estamos hablando es de una especie de meseta que en definitiva dejaba una gran planicie donde Jesús se sentó probablemente en la parte más alta y comenzó a enseñar y a dar esta enseñanza. Pero lo hace en circunstancias muy naturales, por así decir. Él no convoca a la multitud le sigue y en un momento determinado él pide que esta multitud se siente, se acomode, porque les va a dar una enseñanza, los va a alimentar como pastor, pero por supuesto una alimentación espiritual. Ahora, el tema del sermón del monte en sí, digamos, aparece en otros evangelios. Sin embargo, en el libro de Mateo es como la versión más completa, ¿no? Así es, porque no solamente da estas bienaventuranzas, sino que posteriormente sigue enseñando sobre la sal de la tierra, la luz del mundo. Todo eso está en el contexto de la misma enseñanza. Ahora bien, dice que él abrió su boca y comenzó a enseñar diciendo. Esto es tan importante porque cuando Jesús hablaba, él hablaba todo lo que el Padre le decía. Jesús no dijo ninguna palabra de más, ninguna palabra de menos, ninguna palabra ociosa salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada una de sus palabras se registran como de Dios, porque Él es Dios, ¿no es cierto? Pero esa es la relevancia que esto tiene y por eso que hacemos tanto hincapié y tanto énfasis en la palabra de Dios, en la Biblia, porque efectivamente es el único texto, la única revelación que nosotros podemos tomar de tapa a tapa como la revelación de Dios
y con la certeza de que Dios es el que está comunicando esto. Y este pasaje, este amplio pasaje de 12 versículos, es bastante controversial porque parte con la expresión bienaventurado, que significa oh, qué dichoso. Digno de ser envidiado. Digno de ser envidiado, exacto. Alguien que efectivamente... Ahora, solamente para hacer un ejercicio mental, piensa usted quién es en su mente alguien digno de ser envidiado hoy. Quizás se le venga a su mente Leonardo Farca, en fin, no sé, algún tipo de personaje que a nuestros ojos, a nuestros sentidos, a nuestros deseos humanos, ¿no es cierto?, lo tiene todo. Alguien que tenga mucha fama, mucho dinero, mucho poder. Exactamente, que goce de una popularidad, de una belleza física, en fin. Ahora, nada de eso es malo en sí, por favor. Nosotros aquí no estamos fomentando a los feos ni a los pobres, ninguna cosa por el estilo. Simplemente estoy diciendo que nuestro pensamiento natural va a tender, porque el concepto envidia en nosotros está asociado a una situación de esas características. Algo que yo deseo, pero enormemente. Exactamente. Ahora, fíjese usted, bienaventurado los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Partimos mal. Claro, entonces sí, muchas de las personas piensan, claro, se creen muy ricas espiritualmente. Me ha tocado a lo largo del tiempo conversar con algunas personas que realmente se consideran muy ricas espiritualmente. Se habla de que tiene una espiritualidad muy rica. Se habla de personas que raya principalmente en el plano esotérico, que son muy espirituales. Hoy día se habla mucho del concepto del espíritu. Hoy día en la mañana escuchaba en una emisora radial, en otra emisora radial, a una actriz famosa, para los que tienen un par de años más, Ana María Gasmuri, una mujer que por muchos años ha sido una actriz de primera línea en nuestro país. Sin embargo, hoy día está dedicada a todo lo que son la medicina, entre comillas, alternativa. Todo lo que son flores, aceites, qué sé yo. En fin, todo este tipo de menjunjes que de alguna manera lo que buscan justamente es llevar a la persona a un concepto no solamente físico, sino que por supuesto también a entrar en este sistema de pensamiento esotérico. Pero el punto era que la entrevistadora queda sorprendida por el vuelco espiritual que tuvo esta persona. O sea, realmente tú te has vuelto una mujer hoy día 100% espiritual, atribuyendo el concepto espiritual a toda esta actividad esotérica que está realizando. Dicho sea de paso, el tema radicaba básicamente en la legalización de la marihuana para fines terapéuticos. En fin, pero eso no es el punto. El punto es que vemos cómo una persona, un periodista o una periodista de una emisora bastante renombrada, así como cualquier otro personaje, ¿no es cierto?, va a hacer una asociación espiritual con este tipo de cosas, con un estilo de vida cargado al esoterismo. Porque a la persona que va todos los días a misa, que hace esto, se le llama religiosa, ¿no es cierto? Pero hoy día el concepto espiritual está netamente... Lo que está de moda. Exactamente, está puesto en ese aspecto. Entonces hablaba del vuelco espiritual que tuvo su vida. Bueno, ahí uno también, como decías tú, se pregunta, ¿qué es esto de ser pobre en espíritu? Porque nosotros sabemos qué es lo que es ser pobre. Una persona pobre es una persona que posee... Carece. Nada, o posee... Muy poco de dinero en general, ¿cierto? Se podría decir que es un indigente, una persona que realmente tiene una pobreza total. Sin embargo, aquí Jesucristo nos está diciendo, ellos son bienaventurados, ellos son dignos de ser envidiados, digamos, por esa pobreza, por no tener nada, por ser unos indigentes espirituales. Y después de la coma es aún más desconcertante la segunda parte. Por en primer lugar, se bienaventurados pobres de espíritu, coma, porque de ellos, es decir, de estos pobres en espíritus, es el reino de los cielos. Vuelvo al punto. Se piensa que las personas que a la luz del canon mundano de espiritualidad se necesita ser muy espiritual para alcanzar ciertos niveles, pues ya no estamos hablando ni siquiera de cielo, pero ciertos niveles, ¿no es cierto?, de desarrollo espiritual. Pero esto encaja absolutamente en sentido contrario al pensamiento del mundo, porque Jesús está hablando de que alguien es bienaventurado, qué dichoso, es envidiable, primero porque es pobre.
Segundo, porque esa pobreza no solamente es material, o probablemente ni siquiera sea material, sino que es de carácter espiritual. Espiritual. En esa época, en la época de Jesús, ¿quiénes podrían haberse considerado ricos en espíritu? Los fariseos. Los fariseos eran los religiosos de la época, ¿cierto? Exactamente. Y ellos sí que se consideraban muy ricos espiritualmente, porque ellos cumplían cada uno de los mandamientos, las ordenanzas, ¿cierto?, que aparecían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesucristo los confronta una y otra y otra y otra vez a los fariseos, mostrándole, digamos, que ellos no son ricos espiritualmente. Bueno, cabría decir entonces, ¿qué significa ser rico, pobre en espíritu, a la luz de esta bienaventuranza? Lo primero que tendríamos que decir, ¿no es cierto?, es que el concepto espíritu tiene que ver directamente con el Espíritu de Dios, tiene que ver, ¿no es cierto?, también con la necesidad del ser humano de Dios, y que los verdaderos dichosos, los verdaderos bienaventurados en este mundo, son aquellos seres humanos que en primer lugar reconocen esa pobreza espiritual, porque si no tienen el Espíritu de Dios no tenemos nada. Es imposible vivir una vida espiritual sin el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios a través del nuevo nacimiento, existe algo que es una paradoja. Por un lado, el Espíritu Santo viene a cubrirnos, pero por otro lado, ese mismo Espíritu Santo nos conecta con Dios y produce en nosotros una necesidad, podríamos llamar nosotros, de carácter insaciable de Dios. Entonces, siempre, aun cuando somos cristianos, aun cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nunca nos sentimos satisfechos. Nunca decimos hasta aquí, sino que lo que decimos, ¿no es cierto?, es necesitamos más. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Es esa sed permanente que solamente puede ser saciada por el Señor Jesucristo. En el libro de Lucas 18, de los versículos 9 al 14, da una explicación bastante clara, digamos, respecto al tema de la pobreza espiritual. Se titula La parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. Aquí nos damos cuenta justamente de un concepto que es totalmente o diametralmente opuesto a lo que es la concepción del mundo. Claro, el pobre en espíritu, ¿cierto? Este hombre, este publicano, que estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esa era la actitud que tenía, y esa es la actitud de alguien que es pobre en espíritu, alguien totalmente humillado. Se humilla a sí mismo, reconoce cómo es su naturaleza pecadora, digamos. Dios dice que Él da su sabiduría a los humildes y resiste a los soberbios. ¿Cuánta soberbia hay en personas que efectivamente piensan que están espiritualmente desarrolladas y es solamente basura esotérica o basura religiosa? Pero nunca es la verdadera enseñanza de Dios. Entonces, de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, el concepto de pobreza o riqueza espiritual no puedo buscarlo fuera de la Escritura. La Escritura es la que me entrega qué es lo que realmente significa. En primer lugar, ¿no es cierto?, el concepto espiritual y a qué verdaderamente está asociado. Y en segundo lugar, cuál es la realidad mía como ser humano.
Dice incluso que si yo tuviese el Señor Jesucristo la fe como el tamaño de un grano de mostaza, es decir, no existe ni siquiera gente con una gran fe. Es algo que también, porque somos absolutamente caídos y limitados. Por lo tanto, siempre, como se traduce a veces también, mendigos espirituales, que efectivamente estamos siempre requiriendo de la llenura que nuestro Señor nos da por medio del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice el libro de Efesios. Bueno, entonces este versículo, pastor, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es una confrontación absoluta a lo que es la religión en ese tiempo y hoy en día. Es decir, no da lo mismo cuánto trabajo religioso haga yo, da lo mismo cuánto esfuerzo carnal yo puedo decir, cuánto mérito, cuántos logros yo haya hecho, cuán bueno yo creo ser, ¿cierto? Porque la verdad es que nadie puede pagar por sus propios pecados. Es la teoría de las obras. Es la teoría de las obras, es el camino de las obras, que de alguna manera nosotros no solamente tenemos una injerencia, sino que tenemos la capacidad de ganarnos el favor de Dios, el cielo o lo que sea, tal como el pasaje que leíste el libro de Lucas del fariseo, que entregaba, por así decir, su currículum, que según su visión orgullosa le hacía no solamente posible, sino que casi como una obligación se hacía el dársele la entrada al cielo. Entonces, vamos a ir a una segunda pausa musical y al regreso vamos con el versículo 4 y 5. Bien, antes de continuar con el estudio del día de hoy, queremos hacer un anuncio, como en cada programa, e invitarlo a viajar a la Tierra Santa, a el país de Israel, donde usted va a poder interactuar con toda la arqueología bíblica y hacer vívido muchos de los pasajes que están registrados en la Escritura. Esta es una oferta que le hace Rey de Reyes Ministerios. Así es, la página es www.reydereyesministries.com www.reydereyesministries.com. Y el viaje de este año está programado para el día 21 de octubre, regresando el 1 de noviembre. Son 10 días en los cuales usted podrá conocer más de 50 lugares arqueológicos certificados, ¿no es cierto?, por el gobierno israelí, y además con un guía especializado, ¿no es cierto?, en lo que es la arqueología y la historia de Israel. Así que un lindo viaje que no se puede perder. Contáctese en esta página web que acaba de dar nuestro hermano Andrés, y al comunicarse ahí, ¿no es cierto?, va a recibir toda la información respecto al costo, a la forma de pago, en fin, todos los detalles del viaje. Así que no se olvide, visite Tierra Santa, visite Israel. Bueno, retomando un poco lo que estábamos conversando antes de las alabanzas y del corte, ¿cierto? Veíamos un poco el tema de la religión, cómo está en nuestra naturaleza el ser religioso. Y que una de las características de la religión, o del ser religioso, ¿cierto?, es mirar en menos a los demás. Así como acá este fariseo miraba en menos al publicano, ¿cierto?, daba gracias a Dios por no ser como el publicano. Claramente eso es como parte de la religión. Por lo tanto, los cristianos no podemos estar mirando en menos a los demás, sino que estar cuidándonos permanentemente de los pecados en que nosotros caemos. Así es. El término, por eso es que es tan importante. Imagínate, nos hemos detenido prácticamente todo el programa en el primer versículo o en la primera bienaventuranza, y es porque existe toda esta confusión de lo espiritual, toda esta, diríamos nosotros, esta gama, entre comillas, porque la espiritualidad se puede vivir solamente a partir del Señor Jesucristo, pero hoy día hay cientos de filosofías, religiones, en fin, pero como decía al comienzo, ¿no es cierto?, principalmente en esta época, todo lo que tiene que ver con filosofías que de alguna u otra manera incentivan este concepto que dices tú, ¿no es cierto?, porque estas mismas filosofías siempre funcionan en base a un supuesto iluminado o a niveles de revelación. Exacto. A niveles de digamos, ¿no es cierto?, de capacitación, que en definitiva lo va de alguna manera
le va dando un carácter ya más de maestro en relación a aquellos que están recién iniciándose. Por supuesto que en el cristianismo también existe una concepción de maestros, de pastores, pero nuestra relación siempre es horizontal, nunca es una relación de carácter vertical. Nosotros no tenemos un ordenamiento piramidal como el catolicismo romano, ¿no es cierto? Jerárquico. Sí. Ahora, la más triste de todas las cosas que uno le toca ver en nuestra sociedad y cultura es cómo es que la gente vive, entre comillas, su espiritualidad, que no lo es, vuelvo a reiterar y soy majadero en eso, a través de la religión católica. Las personas realmente, por ejemplo, se habla de manifestaciones espirituales a verdaderos festivales satánicos como bailes, danza, aquí mismo en nuestra ciudad o en nuestra región, Andacollo, Vicuña, lugares que son altamente idólatras y que de alguna manera se considera todo eso expresiones espirituales y se las evalúa de manera inversa a lo que dice el versículo. Aquí debería decir, según la concepción religiosa, bienaventurados los ricos en espíritu, porque se considera que esas personas tienen una riqueza espiritual muy grande. Pero la Biblia dice que no es así. En primer lugar, nadie puede tener una riqueza espiritual, porque cuando tenemos una riqueza espiritual significa que necesitamos menos. O no necesitamos a Dios. O no necesitamos a Dios. Sin embargo, el estado permanente de necesidad espiritual nos hace realmente... Es el estado real, dicho sea de paso, no es un estado imaginario, pero nos da esa sed y ese deseo de depender de Dios, y eso nos hace bienaventurados, porque en la medida que dependemos más de Dios y menos de nosotros efectivamente alcanzamos a ser bienaventurados. A ser bienaventurados, así como nos llama nuestro propio Señor. En 2 Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y después el versículo 17 y 18 dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así es. Entonces nosotros, el apóstol Pablo dice también, el mismo autor de la carta de Corintios, dice en Gálatas, ¿no es cierto?, que no buscamos alabarnos a nosotros mismos, no buscamos que la gente nos considere realmente como hitos espirituales, en fin, o que nos reconozcan como gurúes o como algún tipo de liderazgo en ese sentido, sino que, de hecho, el apóstol Pablo dice que muchas veces ellos eran considerados necios en favor de aquellos que querían ministrar. Exacto. Lo que pasa es que nosotros debemos compararnos con el estándar de Dios. Exacto. Y el estándar de Dios es tan alto que no somos nada. Por eso tenemos una relación, como decías tú, entre los cristianos. Todos los cristianos, independiente de su rol que hagan o cumplan dentro de una iglesia, todos los cristianos tenemos una relación horizontal. Porque ante la brecha gigantesca que hay con el estándar de Dios... Infinita. ¿Quién va a decir, yo soy un poquito más alto o yo soy un poquito más bajo? Eso es lo espantoso y lo aterrador de la ley de las obras, de todo sistema religioso o pensamiento filosófico donde se hace o se habla de riqueza espiritual, por así decir, en definitiva establece un estándar sobre el cual la persona va supuestamente dando mayores pasos en su profundidad espiritual. No se habla ni siquiera de una madurez espiritual, sino que se habla de un estado más elevado. Entonces, si la persona de alguna manera, qué sé yo, ya no come carne, ya no come esto, ya no come... Y usted puede no comer carne por sentir propósito de salud o por gusto, pero no por un concepto espiritual. O sea, nadie es más o menos espiritual porque come un pedazo de carne o no. Entonces, son cosas y ridiculeces que, en definitiva, están tan desgraciadamente arraigadas en nuestra cultura que hace que cuando nosotros hablamos del término espiritual en sentido genérico, quién sabe qué se le viene a la cabeza a las personas que tenemos enfrente. Así que estamos ya terminando nuestro programa el día de hoy y vamos a continuar en el capítulo 5 la próxima semana. Queremos agradecer su sintonía y mi hermano Andrés va a darle algunas indicaciones respecto a nuestra ubicación, nuestra página web, en fin. Así es, los invitamos cordialmente a visitar la página web de nuestra iglesia,
en www.iglesiacristianalaserena.cl. Ahí podrán encontrar todos estos estudios de la radio, los servicios, los estudios bíblicos de los días miércoles también, que están subidos en la página, a través de la página de YouTube, utilizando como corresponde, ¿cierto?, la tecnología. También los invitamos a visitarnos también a los servicios de los días domingo, a partir de las 11:30 de la mañana en Francisco Aristía 2806 en la ciudad de La Serena. El teléfono es el 51, que es el código de área, 252-8879. Así es. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga.